entre los conciliadores, el gobierno tenía 5 líneas rojas y todas las ganó en el Senado. Entonces, el texto de Senado es una muy buena reforma laboral. Ahí hay 2 cosas que el presidente se ha mostrado inconforme que no están: la licencia menstrual y el trabajo agropecuario. Pero yo diría que eso no tendría por qué alterar la buena reforma que salió, toda vez que, por ejemplo, el 4x3 se acabó, las excepciones para las microempresas no están, se acogió el trabajo laborizado del SENA. Entonces todas las líneas rojas las ganó el gobierno y eso pues hace una buena reforma laboral. Ahora, eso se tiene que anunciar ahorita a las 9 de la mañana y se tiene que votar mañana, pero en la vida real se va a votar en la madrugada de hoy, es decir, trabajaremos hasta las 11:50, a esa hora levantamos y volvemos a las 12:15 y a esa hora votaríamos, 1 de la mañana estaríamos votando. Entonces yo creo que ya hay un acuerdo, lo que hay que garantizar es que la gente llegue hoy, pues digamos que esta noche esté, pero es un buen acuerdo. Si el acuerdo está, yo creo que el presidente pues le tocará cumplir la palabra y es retirar el decreto de consulta toda vez que hay reforma laboral. Y la oposición pues tiene que intentar que hoy pues estén los votos para que se vote esa conciliación. Senador, con los buenos días. El Consejo de Estado suspendió ese decreto de la consulta popular. ¿Cuál es su lectura frente a esta medida? Yo creo que esto era lo que se sabía que iba a pasar. Hay un gran debate porque el gobierno con el decreto, digámoslo así, intenta mandar la discusión a la Corte Constitucional. Para algunos abogados esto, pues el Consejo de Estado no tenía por qué abrogarse esto, para otros es sí. Entonces aquí hay un debate jurídico inmenso que por lo menos va a durar 3 o 4 semanas. Hoy el gobierno supuestamente demandará lo que hizo el Consejo de Estado para que sea la Corte Constitucional la que conozca de eso. Entonces yo siento que se sabía que este lío jurídico iba a pasar. Ahora, vuelvo y repito, si en la madrugada de mañana se aprueba la reforma laboral, pues ya no habrá debate jurídico, toda vez que el gobierno seguramente cumplirá la palabra y retirará el decreto. Y también yo creo que la medida de suspensión provisional del Consejo de Estado es como para dar tiempo a ver qué pasaba entre hoy y mañana en el Congreso de la República. Pero yo soy optimista en todo caso que habrá reforma laboral y el gobierno se hará por bien servido, tendrá una victoria y no habrá necesidad de una batalla jurídica de un mes. Senador, con relación a la reforma pensional que tiene que devolverse para mejorar ese texto, ha dicho el gobierno nacional que se va a convocar a sesiones extras. ¿Sí se puede? ¿Sí hay tiempo? Sí, a diferencia de la reforma laboral, la pensional, digamos, no está en los 2 años, entonces se puede convocar a extras son la otra semana, y ahí hay una sola opción, y es que la Cámara acoja el texto de Senado, porque si hay conciliación, el Senado no va a estar en extras, entonces eso sí es complicado. Entonces yo creo que el gobierno ya llamó a extras en la Cámara, y tendrán que acoger el texto de Senado y por tanto será una ley nueva. Entonces yo creo que ahí no hay mucha dificultad, más aún cuando el gobierno tiene mayorías bastante sólidas en Cámara, a diferencia de lo de Senado, y se va a dar. En esto también el gobierno se salvó, es decir, el gobierno logró aprobar hasta el momento reforma laboral y salvar la pensional. Perdió fue la consulta, que sabía que la iba a perder, pero la pensional la salvó. La Corte Constitucional tomó también una decisión salomónica, no decidió ni aprobarla ni hundirla, sino devolverla a Cámara, y pues yo creo que el gobierno no va a tener mayor problema, vuelvo y repito, porque tiene mayorías bastante sólidas en Cámara de Representantes, siempre y cuando acojan texto de Senado, porque si llega a haber una sola modificación, eso obligaría a conciliación, y pues ya la otra semana el Senado no está. Senador, ¿cuáles son, a su juicio, los principales logros de esta reforma laboral y qué sectores creen que serían los más beneficiados? Esta reforma laboral está hecha para restituirle derechos a los trabajadores. En el año 2002, apenas llegó el gobierno Uribe, se metió una reforma llamada de flexibilización laboral, Ley 789 del año 2002. Y esa hizo ahí una reforma
con la idea falsa, porque nunca se cumplió, de que eso iba a dar más trabajo, y eso nunca se cumplió. Y ahí los trabajadores perdieron muchos derechos. Entonces, la nocturna ya no comenzaba a las 6 de la tarde, sino a las 10 de la noche. Los dominicales y festivos no se pagaban al 100%, sino al 75%. Los contratos del SENA no eran laborizados como fueron durante 50 años, sino que eran un contrato especial. Entonces, esta reforma lo que hace es regresar todos esos derechos. La nocturna va a comenzar a las 7 de la noche para todo el mundo. Los dominicales y festivos se van a pagar al 100%. El contrato del SENA vuelve a ser laborizado. Y había unas cosas que la oposición quería meter, que fueran 4 días de trabajo a la semana y no 5, con jornadas de 12 horas. Eso se quitó. El presidente decía con razón pues que eso era esclavitud, entonces eso se quitó. Entonces, en la vida real, esta reforma lo que hace es restituir los derechos que estaban hasta antes del año finales de 2002, principios de 2003. Entonces, es una muy buena reforma en la restitución de derechos, y esto pues va a significar que los trabajadores en general ganen un poco más de plata, lo cual va a dinamizar bastante la economía. Entre más ganen, más gastan, y si más gastan, las empresas producen más y va a haber mayor dinamismo en la economía. Senador, pasando ya a otra reforma a la salud. ¿Cree usted que hay viabilidad política para sacar adelante esa reforma en este gobierno, reforma a la salud? No, y los tiempos no dan. Se metió una ponencia que nadie ha leído, pues porque todos estamos concentrados en la laboral, en la Comisión Séptima de Senado, hace como 2 o 3 días, y ya no se alcanza a discutir porque mañana terminan las sesiones ordinarias. Entonces está hundida. Eso significa que el 20 de julio el gobierno puede insistir nuevamente, pero ya va a ser muy difícil. Yo sí creo que eso ya no tiene cómo andar, más aún porque el otro semestre comienzan ya prácticamente campañas electorales. Entonces la inasistencia al Congreso va a ser bastante grande. Entonces yo diría que ahí ya no hay cómo y no se logró acuerdo. E incluso si el gobierno insistiera, el gobierno no tiene mayorías en la Comisión Séptima de Senado. Entonces ahí vuelve y muere la reforma a la salud.